Díselo, Mateo. Sí, señor, en primicia mundial, ahora el locutor se viene muy arriba quizá, ¿no? En primicia mundial, desde los ecos del Festival de Mardi Gras en Casillas, así suena el swingicato. Y uno de los swingicalistas del grupo es un genio, lo conocemos, y necesitábamos de su presencia, pues casi como colofón de este curso radiofónico. Él es, por supuesto, músico, es autor, es un estudioso en todos los sentidos de la música, de la literatura, ofrece su sabiduría, la comparte también desde la Universidad de Almería, y se titula Arturo Palenzuela Reyes. Querido Arturo. Buenos días. Muy buenos días. Pues, bueno, encantado de estar aquí otra vez. Siempre un placer. Yo te agradezco el esfuerzo porque has dormido muy pocas horas en las últimas 24, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas más o menos has descansado? Las 3 de rigor están. Las 3 de rigor. Sí. O sea, mínimo 3. Mínimo 3, siempre que dormir. Mínimo 3 horas. Te impones. Sí. Uh-huh. ¿Y por qué? Y perdóname la pregunta, soy un cotilla. ¿Por qué solo 3? Bueno, estoy a las puertas de solicitar un doctorado aquí en la Universidad de Almería. No sé si en lingüística o en literatura, espero. Y... ¿Todavía no lo tienes claro? No. Y se me había ocurrido una tesis o una posible línea de investigación que anoche yo a mí mismo me chapé porque descubrí que ya se había hecho en 2007. Se había trabajado esa idea. Ajá. Fíjate lo cotilla que puede llegar a ser. Sí. Ahora nos vamos a centrar obviamente en el punto de partida musical, ¿eh? Sí. El swingicato. Pero no sé si puedes contar algo de esa línea de investigación. Bueno, de esa difunta línea de investigación. Bueno, difunta ya, sí. Bueno, encontré un libro muy interesante titulado El ente dilucidado, de Fuente la Peña, que creo que era el primer tratado sobre monstruos, sobre fantasmas, sobre duendes, sobre trasgos, que se había escrito en español del principio del siglo XVII. Ajá. Y claro, yo tengo tengo un ejemplar de una colección bastante rara que se editaba en Madrid, biblioteca de visionarios heterodoxos y marginados. Ah. Y él la tenía en castellano antiguo. Y se me ocurrió la idea de, bueno, esto, si no está editado en un español actualizado y con una edición crítica, estaría interesantísimo hacerla, pero en 2007 se reunieron un grupo de capuchinos. ¿Qué me dices? Y ya se encargaron de actualizarlo y de hacer un buen prólogo y de una edición crítica. O sea, estos capuchinos, sin ser conscientes ellos, claro, le chafaron esta línea a Arturo Palenzuela. Sí. Insisto, sin ser conscientes. Pero bueno, que quizás se puede todavía echar mano por ahí. Claro. Bueno, abrirás otras líneas de investigación, ¿no? Sí. Ajá. Fíjate lo cotilla que sigo siendo. ¿Y esta línea de investigación de cara a...? A un posible doctorado, porque Posible doctorado. he acabado ahora, estoy en proceso de acabar el doble máster de ELA y de profesorado, y me gustaría seguir por la línea académica. Ajá, perfecto. Luego me cuenta una fuente muy solvente, que hace bien poquito, hace días, has presentado el... ¿Cómo es? TFM. Sí, el trabajo fin de máster. Eso, trabajo fin de máster. ¿Qué ha significado esa presentación para ti? A ver. Bueno, en principio recoge tu trabajo a lo largo del máster, en este caso de profesorado, especialidad de lengua y literatura, o lengua castellana y literatura. Y el mío versaba sobre Macedonio Fernández, que fue como el mentor de Borges. Ajá. Y de tantos otros, porque Borges dijo que él había copiado hasta el plagio. Pero que se encuentra... En ese prefiguran, por ejemplo, ¿qué puede ser conocido? Rayuela, de Cortázar. Sí. Está
directamente inspirada en los procedimientos literarios de Macedonia. Qué bueno. Esa fragmentariedad de poder leer una obra de diferentes puntos, eso estaba ya en Macedonia. Ujú. Ahí es nada. Y claro, después de esta presentación te sobreviene bajón. Pregunto, o... No, o sea, estoy ilusionado Ujú. porque puedo seguir estudiando y puedo seguir dando turra. Sé que Dando realmente turras. yo disfruté la defensa que se llama ese fatídico día que tienes que ir y soltar tu rollo, porque realmente era alguien al que se le había pagado para que se me escuchase, entonces lo puedo hacer con toda libertad y sin cargo de conciencia, porque a mis amigos y allegados los tengo aburridos, yo creo, y aburridas. Que me ha molado mucho soltar la turra, ¿no? Dicho así, hombre. Soy maestro en turras. En fin. Ahora sí, vamos directamente a la intrahistoria de esto que suena espectacular, que es el swing dicato y que tiene también su punto de origen. Tú estás aquí en este grupo, claro. Sí, está mal que yo lo diga, pero cuando hemos iniciado la charla con la música, ya estaba moviendo la cabeza y estaba pensando, eso camina. Yo creo que el mejor piropo que se le puede hacer a un músico de jazz o de swing es que eso camina. Camina de momento bien. Y yo contribuía a ese caminar porque ahí estoy tocando el contrabajo en ese grupo. Bueno, toco también la guitarra, pero justo en lo que estamos escuchando estaba tocando el contrabajo. Tu función ahí es contrabajo. Sí, Ajá. que estoy súper agradecido de tocar en ese grupo, en ese colectivo, porque lo estaba escuchando, me estaba emocionando. Ujú. Es un privilegio poder tocar con músicos que de verdad los quieres como, como parte de tu familia y sobre todo que te emociona. Es que pienso en los bolos que hemos hecho cuando tocamos. León, que es que de mis cantantes favoritos, no me cuesta decirlo, y tocamos con él. Y es que siempre se me pone el vellillo de punta cuando lo escucho. Ahí estamos escuchando cantando a Mateo, que también canta, por supuesto, muy bien, pero Qué ya bueno. se lo he dicho varias veces a Leo. Digo, eres mi cantante favorito. Si no, clarísimo. Lo Sí. tienes en un pedestal. Sí, Ajá. Y ahora a ti te tendrá también. No sé si él te dice eres mi contrabajista favorito. no. No, no te lo ha dicho nunca. Igual le cuesta más trabajo. No, pero siempre no hablamos con aprecio. Yo creo que no valoramos entre nosotros bastante bien. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surgió? Pues una idea que me encanta, el propio nombre ya te evoca el sindicato. O sea, somos un colectivo de músicos y de música Ujú. de Almería porque estamos aquí, pero no todos. Por ejemplo, León es de Madrid. O sea, Sí. no todos somos almerienses, pero almerienses de espíritu. Y al final, pues es lo necesario, poder organizarse. Entonces nos organizamos, tenemos como nuestro grupo de WhatsApp. Sí. eh, ¿Cuántos sois en total? Pues tendría que mirarlo, pero ponte una veintena. Más de, mínimo 20, ¿no? Estáis ahí. Sí, por ahí estaremos. Porque, y si no estamos los 20 en el WhatsApp, estamos comunicados en red. Ajá. Y me encanta porque la música, como todos los gremios, tiene su parte oscura. Y la parte más oscura suele ser la competencia. Mira ese, que me ha pisado el bolo. Anda, Pisarse sí, los bolos, sí, eso es sí, terrible. sí. Yo tocaba en ese sitio y ahora vienen y me están pisando. Esa pelusa, ese pique, ¿no? Y entonces, digamos que eso en este grupo está muy saneado. Llega cualquier oportunidad de tocar y se pregunta quién puede o quién quiere tocar. Porque realmente estaba pensando yo, batería, Cristina, Curro, Camilo, o sea, un instrumento que solo puede haber uno, Claro. pero nunca hay pelea. Venga, ¿quién quiere o quién puede? Bueno, a mí me viene mejor, venga, pues quédatelo tú. Y nos organizamos Qué bueno. y siempre, si demandan 4, 5, 6, siempre estamos todos dispuestos para agruparnos y tocar. ¿Voces cuántas tenemos? Pues muchas veces quien quiere y quien puede, pero las principales supongo que serían las de Mateo y León, pero siempre estamos abiertos a coros y más cantantes. Y habéis hecho ya diferentes bolos, ¿no? Sí. Ajá. Este es el más reciente, ¿no? No, el más reciente, ahora hace una semana, quizá en Titos Mojácar, ahí estuvimos tocando. y si me preguntas quién, ya los confundo, porque Coqui, que también que ahí tocó el ukelele bajo, Sí. Mateo no estaba, pero sí estaba León, David Calera, Camilo, increíble, un batería colombiano que es una pasada, tuve yo.
y se me olvidaron. Pero bueno, es que No te preocupes, siempre, claro. siempre variado. Y íbamos al bolo en ese coche, los 5 apretados, con el techo con cartón, con cartón y con el esparadrapo. Digo, esto es ser músico. Qué bueno, qué bueno. Eso me da la vida. Y disfrutar sobre todo del trayecto, del proceso. Sí. Fundamental, ¿no? Sí. Fundamental. Sí. Y luego, hombre, del bolo, del evento. Sí, es todo. O sea, el bolo es desde que empiezas a cargar a las 4 de la tarde, como cargamos ese día, para tocar a las 6 y llegar a las 10:30. El bolo... Eso es todo. Sí, el bolo comienza a las 4. Y siempre, o sea, todo mi recuerdo de un bolo es estar riéndome desde eso, desde que estamos cargando ya en el coche hasta que llegamos. Es felicidad pura. Y luego continúa ese bolo después de... ¿No? Sí. También. Obligado, sí. Es obligado, vamos. Es obligado. Pues saca. ¿Y qué analizáis ahí? ¿No? ¿De qué habláis ahí? Justo después. Pues es un poco terrible, pero la verdad es que casi siempre estamos hablando de música. Mm. No puedes desconectar de la música que estás escuchando, dónde has tocado, en qué condiciones estamos, que siempre son bastante mejorables, por decirlo educadamente. Y ahí sí os criticaréis, ¿no? Es decir, de buen rollo siempre, pero comentarios como, oye, te nota un poquito ausente, ¿no? O has entrado un pelín después. Respecto a la ausencia, efectivamente criticamos a los ausentes. A los ausentes, A los que no están, físicamente, sí. ¿no? Hay que Los criticar siempre eso por siempre. por la espalda, Además, Sí. sí. con la alevosía, Con la albaceteña, ¿no? Incluso, metafóricamente hablando. con la mariposa. Qué bueno. Pues enorme. Y me has dicho con trabajo, por supuesto, batería, guitarra, Piano, saxos, trompeta, ukelele. trombones. O sea, formato de Big Band, más o menos. A la carta, si es que realmente... ¿Cuánto puedes pagarnos? ¿Cuántos músicos quieres? Sí, ese es el dilema siempre del músico. Ujú. Y otra cosa que creo que el sindicato lo hace muy bien. Preferimos tocar cuanto más mejor, aunque cobremos menos. Ujú. O sea, te pongo... Vamos a hacer las cuentas irreales, pero muy claras. Pagan 300 euros, 100 por músico. Vamos a ir 4. Y tocamos a menos, pero vamos más. Correcto. La cuota de un swingdicalista de este grupo, ¿cuál es? Siempre está sujeto a lo que puedan pagarte. Correcto. Realmente. Si está o para un ayuntamiento, un local pequeño, un festival, eso varía mucho. Ujú. Defendéis al músico obrero. Sí. Es que somos músicos soldados rasos totales. Correcto. Y soldadas rasas totales. O sea que ponéis límite al músico un poquito, con cariño lo digo, estirado, un poquito como que... iba a decir pijo, no es pijo, es decir, pero al músico que en verano lleva su camisita con manga larga. Pero si es que lo ¿cómo va? triste que es que es lo que debería ser. Sí. O sea, realmente el músico debería estar valorado y Sí. tiene una entidad como cualquier otro trabajador o trabajadora, el músico, pero Claro. pues así, en fin, no voy a debatir mucho porque si me tiras de la lengua Yo estoy en mi función de soltaría culebras, pero de tirarte de la lengua un poco, pero no, fíjate, no voy a abusar hoy porque sé que solo has dormido 3 horas. Sí. Entonces, esto me pesa a mí, ¿sabes? pero se agradece y prefiero pecar por exceso que no por defecto el ambiente sano o la sanidad que genera un grupo como un colectivo como este. Total. Sí, ¿no? Porque es que en las condiciones más adversas, en lugar de crear mayor competencia, lo que debería crearse es mayor hermandad. Y yo creo que nosotros sí estamos apostando por eso. La conexión humana como punto de partida. Sí. La reconexión, si queremos también, ¿no? La parte humana, vamos. Que luego revierte directamente en lo musical. Sin duda, sin duda. Tengo por aquí una sorpresita, bueno, no es sorpresita, porque compartes habitualmente pues fragmentitos que llaman mucho la atención. Si nuestro querido japonés me lo permite, porque él es que tú has dormido 3 horas, Arturo, pero él no descansa. Él está 24 horas al pie del cañón y a veces nos enfurruñamos con él. Fíjate el pobre, Seo Kashimoto, sin motivo alguno. Los humanos nos enfurruñamos porque, en fin, se bloquea, es normal también, es una máquina, pero, oye, tiene su corazoncito, quiero creer, ¿no? Y ahora me estoy peleando para que suene,
pues una sorpresita que, insisto, no es sorpresita para ti, por supuesto. A ver, Necesito sentir que estoy en el sol. Busco la tercera. Ventilador suena de fondo, ¿eh? Ruidos blancos son siempre bienvenidos. Ruidos blancos. Segunda. Segunda. Tónica. Bueno, estos son clases particulares en abierto. Ese soy yo dando clases. Es Arturo dando clases, pero en abierto. Sí. En ese gran patio de comunidad que es, en este caso, Facebook, Facebook, ¿no? sí. Y aquí percibes el alumnado. Es decir, te llega el feedback que dicen los modernos ahora del alumnado. Bueno, ahí justo lo que estamos escuchando es una clase, es una grabación de un alumno. Ah. Que normalmente me piden grabar un extracto de la clase o un resumen. En ese caso estaba... ahí era trabajando Sol Mayor. Sol Mayor. Sol Mayor, el ventilador de fondo, sí. Verano. Claro, Sol Mayor. Sí, sí. Y fíjate, tú no te vas a acordar, pero más o menos la misma escena, en tiempos muy chungos, muy difíciles, fue la que me conectó con Arturo Palenzuela. No sé si el primer encuentro o el segundo, me refiero obviamente a tiempos de confinamiento colectivo, naturalmente, con dudas, con miedo, y tú nos servías de bálsamo, porque a partir de ahí ya me conecté sí o sí a Arturo Palenzuela y a todo lo que haga Arturo Palenzuela, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos momentos? Vaya que sí me acuerdo, sí. Que entonces nos hablabas también pues del barrio y estabas con una guitarra española, entonces. Sí, puede ser, sí. Pues esta no es española, esta. No, ahí estoy con una de caja de jazz, sí, con una Gibson 175. Correcto. Para más señas. Y esto para ti, además de ser una clase, es decir, es una válvula de escape, es una terapia, en cierta manera. ¿O? Es cuando más, bueno, al igual que cuando escribo, cuando más siento que soy yo. Porque la propia palabra, siempre se lo he explicado a mis alumnillos y a alumnos ya adultos también, veteranos. Que siguen siendo mis alumnillos. Son tus niños y tus niñas. Sí. Que realmente la guitarra o el contrabajo o la batería son instrumentos. Entonces, ¿para qué sirve un instrumento? Entonces siempre digo que mínimo para traspasar lo que hay en el interior hacia el exterior. Y cuando llevas ya todas, no sé cuántos años llevaré con la guitarra, 30 años seguro. Porque sí, 30 años. Llevo más, pero bueno, si pongo como fecha de entrada al conservatorio 7, 8 años y tengo la provesta edad o la joven edad de 37 años, pues mínimo llevo 30 años. Entonces el instrumento, poco a poco, es liminal, es un límite que se va difuminando y ya no sabes, desaparece el instrumento y ya esa conexión entre el interior y en el exterior, que siempre... cuando estás espeso como hoy, siempre es óbice para dificulta la salida, pero el instrumento es siempre un canal que está abierto, está ya tan masterizado, por decirlo así, que aflora muy... No sé cómo explicarlo, aflora de una manera... Sí, es muy fluido, esa conexión entre tu interior y exterior, que siempre soy terriblemente emocional. Lloro en clase, es un poco ridículo, pero... o cuando... expreso ideas, me dan ganas de llorar. Y con la guitarra, ese canal está muy abierto. Qué bueno. Y cuando doy clases, permanece abierto. No, o sea, no me dificulta el estar delante de alguien cuando estoy con el instrumento para expresarme. ¿Qué porcentaje de improvisación hay en una clase? Pues se supone que una clase la tienen más o menos... Pues 100%. 100%. Sí, es terrible porque... por ejemplo, en las prácticas de lengua sí que preparaba muchísimo las clases, lo que iba a hacer y a cada minuto. Pero ya después de tantos años dando clases y que las personalizo mucho, porque no tengo que ajustarme en un sistema académico, son clases privadas. Cada alumno es un mundo, es una persona,
y ya los conozco, creo que bastante bien en su faceta musical. Y entonces siempre estoy abierto a sus sugerencias, pero para colmo enseño improvisación. Sí. Preparar la improvisación sería... Preparar la improvisación. Claro, sería... ¿Cómo se prepara una improvisación? Hombre, realmente como sí tiene sus rudimentos técnicos y en este caso en música se diría una base armónica sobre la que tienes que improvisar, es necesario conocer esa base o qué puedes tocar para que suene bien. Ajá, Sobre claro. todo digo, conocer cómo va a sonar lo que vas a tocar. Eso sería el ideal. Correcto. Fíjate, me lo llevo a este grupo, al Swing Dicato, más o menos la forma es la misma, es decir, improvisación o... Sí, en el jazz más estandarizado normalmente lleva una estructura tripartita. Se presenta un tema, se desarrolla y se concluye. Que eso sería como... tocas una melodía, por ejemplo, hemos empezado escuchando On the Sunny Side of the Street. Sí. Mi, re, do, re, mi, sol, mi, re, do, la, fa, mi, sol, mi, re. Pues bueno, toca una melodía que está ya hecha, es una melodía a priori. Después de esa exposición melódica se desarrolla, se improvisa sobre ella, normalmente reutilizando ese material genético que serían los motivos musicales que componen esa melodía, que eso no siempre se respeta, pero digamos que la improvisación siempre tiene que evocarte lo que ha sonado en la melodía, en la canción. Y por último se vuelve a hacer la melodía, que es como ponerle el lacito, como para decirle al público, y aquí va a acabar, como para que guiarlo. Empieza la melodía, se improvisa y se vuelve a hacer la misma melodía. Ajá. Pero digamos que sobre lo que se construye ese solo o esa improvisación es ya una serie de acordes que están prefijados. Correcto. Es una improvisación trabajada, Sí. obviamente, ¿no? Está clarísimo. En cuanto al público, es decir, tú cuando estás, digamos, trasladando lo que tu alma te dice, alma de músico, al público, ¿tienes también tiempo para ir fijándote en la reacción del público? ¿Y eso te va condicionando o no? Eso será muy personal, supongo, y es que depende muchísimo del momento. A veces toca en escenarios que el público es una masa negra, Sí. y en sitios que están más iluminados y puedes ver las caras. También es diferente si hay conocidos, si no hay conocidos, pero sí, siempre sientes algo y si no lo sientes bastante extraño, tienes que sentir esa retroalimentación del público. En visual o energética, el aplauso. Hay sitios que son terribles, es decir, te contratan para tocar en un cóctel, que es lo último es la música y el lícito, y nadie te está escuchando. A veces Alguien siente un poco de rabia al músico, ¿no? No sí, sé, pero bueno, ese alimento, lo bueno es que lo extraes de la propia banda. Entonces, siempre va a tener, si toca en grupo, siempre va a tener gente al lado que por lo menos pueda tener esa conexión. Si ya no se produce con el público, que se produzca con tu compañero o compañera. Y eso, afortunadamente, diré, cada vez pasa menos, ¿no? Ese tipo de público, ¿o no? Yo creo que siempre la historia se repite. Eso. La historia, en ese sentido, el ciclo se va repitiendo, ¿no? Una y otra vez. La soledad del músico, ¿no? Ante los elementos, ¿no? Sí. Uno de ellos el público, ¿no? El escenario también, el entorno, influye. No es lo mismo clase jazz que, no sé, en una plaza, digamos, al aire libre, en un momento determinado, ¿no? Influye. Incluso un ensayo. Un ensayo también. Sí. ¿Ensayáis mucho, es decir, el sindicato? ¿O bueno, ensayo es una palabra utópica para... Es una utopía, ¿no? El ensayo. Sí. Bueno, se intenta. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de repertorio. El repertorio de estándar, como ya está preconfigurado digamos, la armonía y lo que se va a hacer, no es necesario ensayar tanto, porque tú tienes un repertorio que ya conoces, que a su vez te permite tocar con cualquier músico. Si tú te vas a un local en Nueva York que estén tocando un estándar que conoces y están en jam, que significa que puedes subir a tocar, que eso es lo mágico del jazz, que te permite tocar con cualquier persona en cualquier parte del mundo por tener un repertorio común.
y a diferentes repertorios de arreglo, que aunque sean estándares, dice, bueno, vamos a tocar este arreglo, aquí vamos a hacer estos acordes, cambia la estructura original para la redundancia, ser original, y entonces se llama pues un estándar arreglado, Ajá. que eso sí precisa estudio. Claro, total, Y- total. ¿El bloqueo artístico lo has sufrido en algún momento ya dentro, incluso si quieres, del campo de la literatura y de la música? Bloqueo o descanso también. Porque a veces si está bloqueado es cuando dicen, bueno, es momento de descansar. O sea, vale, es la alerta, ¿no? Sí, pero bueno, yo por ejemplo, ahora que te comentaba antes, fuera de micro, Off the record. off the record, que estoy ahora trabajando un libro de relatos. Pues es muy diferente, o por lo menos yo lo entiendo así, bueno, de base es diferente, por supuesto, técnicamente el relato de la novela, pero el trabajo de una novela, cuando tienes una idea que te permite trabajar durante ella, bueno, ya depende del escribiente, pero bueno, 2, 3 años, el proceso de los relatos, por lo menos yo lo hago así, es escribir el germen de ese relato. Entonces siempre intento tener en cartera 6, 7, 8 relatos pensados para poder trabajar entre ellos. Y sí me entra cierto pavor, si es que estoy trabajando exclusivamente en eso, cuando veo que esa lista de ideas se va decreciendo. Entonces, cuando estoy Van saltando ideas. Sí, porque cuando... Sí, siempre necesito tener 2 o 3. Cuando ya solo me queda una, digo, madre mía, ¿ahora de dónde la saco? Porque es que la novela te permite tener una idea grande que trabajas, pero yo por lo menos intento que los relatos no estén conectados, aunque siempre puedes luego encontrar algún hilo conductor, pero que sean originales y cada uno se funcione por sí mismo. Entonces te exige tener ser más creativo en definitiva, porque tienes que tener ideas muy diferentes, muchas ideas muy diferentes. Entonces sí hay cierto bloqueo a veces. Ajá. Libro de relatos, tu próximo libro, ¿no? ¿Te marcas una fecha más o menos o no? No. ¿O vas sin presión ahora? No, y sobre todo desde que retomé los estudios, porque claro, filología la acabé el año pasado, pues la empecé hace 5 años. No puedo dedicarle tanto tiempo a la escritura personal como quisiera, porque por supuesto escritura académica pues sí tienes que seguir haciendo. Pero la literaria, que es la que me gusta de verdad, pues no le puedo dedicar tanto tiempo. Entonces ya los trabajos veo que cada vez se espacian bastante más. Quería haber acabado este libro de relatos el verano pasado, no pudo ser. Y este verano creo que tampoco... bueno, mucho tendría que correr y ocurrírseme para acabarlo. Pero... pues eso. Yo intuyo que este verano no, tampoco. No te lo recomiendo, ¿eh? Las prisas no son buenas. No, las prisas no son buenas. En ningún caso, ¿no? En ningún caso. ¿Y compartirías algún relato ahora, aquí, o en abierto? En previsión, he traído algunos. Ya conoces al locutor un poco y dices... Pues, Sí, porque como alguno, claro. Como estas charlas son son una miscelánea. Sí. Y charlas improvisadas. Sí, y todavía no sé si soy con cierta base músico también. o escritor. Y pues no sé de qué hablaremos. El problema, e incluso te puedo dar a elegir, o quizá leer el primer párrafo de un par de... Porque los tengo agrupados por ideas. Por ideas. Por ejemplo, tengo uno que era el lector de caras. Una persona que leyese caras. Ajá. Luego tengo uno que era la mirada de los gorriones. Normalmente yo me obsesiono con una idea que me atrae mucho, a la que le doy vueltas durante meses e incluso años. Sí. El otro día estuve hablando con una amiga y le dije, he escrito un relato, se lo conté y dice, pero si esta idea me la llevas contando 2 años. Y digo, hostia, se me olvida. Entonces son ideas que parece muy exagerado, pero un relato de una página puedo tardar 2 años. 2 años en un relato de una página. Sí, porque los pulo mucho.
No te lo vas a creer, Arturo, pero me detengo en la mirada de los gorriones. Mirada de los gorriones. Y te contaré por qué. Hace 2 semanas aproximadamente llegamos a casa y encontramos a nuestro gato, Bartolo, inquieto, nervioso. No le dimos demasiada importancia, pero a los minutos escuchamos un revoloteo y Bartolo, pues, persiguiendo a un gorrión que se había colado, el pobre, en casa. No sé cuánto tiempo estuvo resistiendo el gorrión hasta que al final el humano, pues, le abrió la ventana y escapó. Así que si puede ser un fragmento de la mirada de los gorriones, me vendría muy bien. Me permito el lujo de contar la idea primigenia, o las 2 ideas que me estuvieron un año sobre este relato. La primera idea era: si una persona hubiese estado 25, 20, 30, 40 años sin hablar, sin pronunciar una palabra, la figura de los místicos o de los ermitaños, los eremitas, siempre me ha atraído. Y digo, hostia, ¿cuál sería, si pudieses elegir, cuál sería la primera palabra que pronunciase después de tantísimo tiempo? Entonces, ahora, si llego en el relato, pues se enumeran palabras como: es un gran paso, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Si tienes que hacer un discurso importante, ¿cuál sería? Y la otra idea, respecto a los gorriones, era el tiempo de vida de un gorrión. Si dura 4, 5, 6, 7, 8 años y se tira durante 10, 15 minutos picando las migas en la mesa de un bar, ¿cuántos años o meses de su vida ha durado ese festín? Entonces, este hombre, muy emocionado porque llevaba tantos años sin hablar, le emocionaba todo. Entonces, por un momento se cruza la mirada con un gorrión. Y entonces yo me preguntaba, en un ser cuya vida son 5 años, si lo miras durante un minuto, ¿cuántos meses te has quedado fijamente mirando a los ojos de esa persona? Entonces, de pronto, con solo mirar a un gorrión, ese gorrión lo conoce mejor que absolutamente nadie, porque le ha mirado al ojo durante un año. Qué bueno. No sé, entonces yo digo, la idea me encanta. ¿Cómo lo hago relato? Qué bueno, qué bueno. Entonces, esas 2 ideas conforman el resultado de esa idea. El resultado, un fragmentito del resultado. El comienzo. Por lo menos para que se entienda qué carajo leo. La visión de 2 gorriones posándose en el filo del respaldo de una de las sillas de la cafetería provocó que sus ojos se humedecieran. Miró avergonzado a su alrededor. Pensó en un angosto pasillo de puertas de vidrio. Tras efectuar una extraña mueca, Manuel inclinó la cabeza hacia atrás, cerrando fuertemente los párpados. Apretó las manos en puños sobre la mesa, tragó saliva con dificultad intentando deshacer el grueso nudo que se le había formado en la garganta. Entreabrió los ojos tratando de concentrarse en el frescor acuoso que la suave brisa le regalaba a modo de bálsamo. No lo podía evitar, se dijo. Todo le emocionaba sobremanera. Y no era para menos. Se sorbió sonoramente el líquido transparente que le bajaba por la fosa nasal izquierda. Pensó en una gruta saturada de lechos por la que se filtraba un agua cristalina y pura. Respiró hondo y procuró calmarse, volviendo de nuevo la vista a los 2 pajarillos que se abalanzaban en aquel instante sobre unas migas de pan esparcidas entre los platos vacíos de la mesa que quedaba a su derecha. Pensó en los escasos años que debían vivir los gorriones y en que sería interesante realizar un cálculo porcentual de cuánto tiempo de su vida emplearían en dar buena cuenta de aquellos restos. Estimó que el banquete comprendía varios días de pájaro, claro. Sintió un agudo pinchazo en la espalda, pensó en una venganza, pensó en un terrible malentendido y en el fugaz destello de un cuchillo. Pensó en la palabra pendencia y pensó en Borges. Pensó en la palabra Borges, se sorprendió en una postura inverosímil y se irguió sobre su asiento. Sobresaltados, los pajarillos dejaron caer el alimento y voltearon la cabeza. Le observaron inmóviles largo rato. Le observaron fijamente ensayando una danza espasmódica. Pensó en un ritual iniciático. Se preguntó si sentían curiosidad o simplemente se sentían amenazados. Se preguntó si la amenaza era más simple que la curiosidad. Concluyó que sí. Se preguntó si los pajarillos intuían que él era mala persona
o que era buena persona. Le asaltó un pensamiento fugaz y sombrío. ¿Cuántas semanas de pájaro le habían sostenido la mirada? Se preguntó si después de tanto tiempo alguien llegaría a conocerlo tan bien como aquellos seres. Sin palabras, o sea, directamente sin palabras, fíjate. Si me ocurre otra vez, miraré al gorrión. Y ahora, claro, la duda es que en esa mirada, porque seguro que él sí nos miró, me miró, ese gorrión, no sé, es que no tengo más palabras. Querido Arturo, ha sido una terapia absoluta, nivel músico, nivel literato, autor, nivel docente, sobre todo nivel humano, este ratito que yo te agradezco enormemente, ¿eh? Te agradezco. ¿Quieres añadir algo más? Pues justo en mi somnolencia acaba de acordarme que sí que quería, que me lo tenía aquí apuntado, Sí. que como estamos hablando de, bueno, antes de micro, de qué me esperaba este año, Sí. pues un año más voy a tener el privilegio y todo almeriense o visitante de Almería que quiera, siempre la llamaré profesora. Mi profesora de literatura, Isabel Jiménez Caro, organiza unas lecturas en Clasilla y en la Denver, en Rodalquilar. Sí. Y ya nos ha adelantado las del curso que viene, que todos con vellos de punta, y le pregunté yo, voy a ir a visitar a nuestro amigo Almécija. Digo, ¿puedo adelantar, porque es primicia, no lo sabe nadie, ¿puedo adelantar las lecturas del año que viene? Y dice, vale, sí. Porque nos gustó mucho el título. El título es Mis niños de la guerra. Uh-huh. Y se van a hacer, ella las selecciona y las presenta, lo dirige. Se llama Toda la noche oyeron pasar pájaros, mis niños de la guerra. Y abordaremos a Gabriel Ferrater, Carlos Barral, Gil de Viedma, Carmen Martín Gaite, José Ángel Valente, Carmen Laforet, Ana María Matute, Juan Marsé y José Manuel Caballero Bonal. Buah. Así que nos espera un año Total. intenso, increíble. ¿Y para qué fecha? Es decir, esa primera... A lo largo del año. Todo el año, ¿no? Sí, Pero... la primera fecha supongo que será por septiembre, cuando comience el curso. Es que yo, ahora en abierto, te pido, por favor, una cita, si es posible, con Isabel y con tu persona también, cuando esté ya cerrada esa primera fecha. Pues... ¿Vale? Ella suele decir que luego le pasa factura a las tres, pues suele decir que sí a todo lo que tenga que ver con la literatura. Sí, así que... porque aquí la hemos mencionado un montón de veces a la gran Isabel. Claro que sí. Su conocidísima frase ya, hay que leer mucho pero bailar más. Sí. Esa tiene que estar presente aquí. Siempre. Pues lo dicho, Arturo Palenzuela Reyes, gustazo, ¿no? Lo siguiente. Y ya te dejo descansar. Iba a decir en paz. Sí, paz justa y necesaria también, ¿no? Es un placer. Que tengas un muy buen resto de verano. Igualmente. Y mejor otoño también. Cuídate mucho. Abrazo.